Hola, buenas noches compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la cuestión del derecho aduanero. Para poder visualizar esta clase, esta sesión, es necesario forzosamente el que podamos revisar la parte que tiene que ver con la cuestión de la ley aduanera. Para hablar acerca de esto, bueno, ustedes ya tienen proyectado ahí en la pantalla la cuestión de la ley. De hecho, bueno, voy a cambiar esto. Y entonces tenemos esta parte. Ahora, esto es algo muy importante. La ley aduanera como tal o el derecho aduanero siempre ha tenido una regulación en una ley secundaria. ¿Qué significa una ley secundaria? Es una ley de carácter federal. Sin embargo, sobre este posicionamiento también habría que recordar que de alguna forma México ha tenido diferentes fases de comercio internacional. Por lo tanto, la ley aduanera que estamos ocupando y que sigue vigentes en la actualidad es de creación relativamente reciente. Recuerden que cada ley como tal tiene una situación bastante, pues sí, bastante compleja, complicada, puesto que no todo el comercio o flujo comercial ha sido siempre de la misma forma. Anteriormente, la mayor parte de productos que venían del extranjero o que de aquí se iban a otros lados o otros países, eh, no existía una regulación tan estricta como ahora y por lo tanto, pues era muy fácil de que se diera lo que hoy conocemos como la figura del contrabando, que en el Código Fiscal está tipificado como uno de los delitos en esta situación. Luego entonces, estamos frente a una legislación que fue cambiando. México, aquí habría que recordar algo, México, si bien es cierto, participó en la creación de lo que hoy conocemos como Organización de las Naciones Unidas, después participó en los primeros acuerdos comerciales llamados GATT y ya por último también participó en la creación y transformación del GATT a la Organización Mundial del Comercio. También es cierto que México en realidad en flujos comerciales es relativamente joven, porque México, para ser sinceros, tiene apenas su auge a través de la ley que existió con el Tratado de Libre Comercio de 1994. Luego entonces, esta ley que era de carácter general, que existía antes del año 95 y este compendio de leyes que existía antes del año 95, en realidad lo que sucedía es que eran leyes que de alguna forma pues no tenían un ámbito de aplicación perfectamente estable, ¿no? Derivado de esta parte de que pues México no era muy acorde a la celebración de tratados. Con la creación del Tratado de Libre Comercio, hoy incluso ya volvió a cambiar, hoy se llama el Tratado de TMEC, por las siglas en inglés. México entra ahora sí a una regulación estricta y ante la regulación estricta también tienes que verificar qué está pasando por tus fronteras y por qué está pasando por las fronteras. Ante esta situación, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta parte, ¿no? La ley aduanera que se crea en el año 1995. El Tratado Comercial de México se logra generar en el 94 y la ley regulatoria sale un año siguiente, el 15 de diciembre de 1995. Esta ley ha tenido una última reforma en el año 2013 y actualmente sigue vigente, es decir, no la han quitado. Se la debemos al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que en aquel entonces era el presidente constitucional, y bueno, ante esta parte también dice, bueno, así como existe la ley aduanera, también van a expedirse leyes fiscales, porque todo el comercio o todos los productos que vengan del extranjero con fines especulativos, es decir, de causar lucro, pues van a causar una ganancia. Ante esta situación y ante generar esa ganancia, lo que vamos a tener, pues es esto, es la ley regulatoria y vamos a ir a las cuestiones generales. Entonces, para esta parte vamos a observar esta cuestión de esta ley regulatoria y oiremos teniendo este compartimiento de conocimiento durante esta clase. Vamos a ver leer la primera ley. Compañeros, para los que me estén observando y que de alguna manera
no me conozcan, bueno, la ley aduanera es completamente gratis en internet, vamos, no te cobra ningún tipo de precio para obtenerla y la puedes empezar a descargar en formato PDF, cual sea tu gusto. No es necesario adquirirla vía compra, porque vuelvo a repetir, es completamente gratuito. Ahora, fíjense, y dice lo siguiente, esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada en el territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de medios que se transportan o conducen al despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplica solamente de manera supletoria a lo dispuesto en esta ley. Ahora, vamos a esta primera parte. ¿Por qué tiene dos leyes allí? ¿Por qué tiene dos leyes allí que se están manejando? Que en este caso es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y por otro lado también tenemos al Código Fiscal de la Federación. Y aquí me van a poder observar, bueno, vamos a ponerlo aquí y otra vez vamos a poner esta parte y ya me pueden ver. Y bueno, ya, listo. ¿Qué va a pasar en este caso? Estas dos leyes que voy a subrayar en este momento, Ley de Generales de Importación y Exportación y por otro lado el Código Fiscal, ¿de acuerdo? Estas dos leyes que acabo de señalar, van a ser complementarias a la legislación aduanera. Las aduanas en realidad son instituciones, son dependencias públicas que están literalmente creadas para verificar la legalidad de la introducción de mercancías. ¿A qué me refiero con esto? Ellos van a verificar que estas mercancías en un primer paso, que suceda, sean legales en el país de origen o en el país de aquí, también paguen impuestos, según de acuerdo o la regulación o el acuerdo comercial que se tenga. Eh, ¿A efecto de qué? A efecto de verificar que ese tipo de objetos se pueden comercializar sin ningún tipo de problema en una nación en específico. ¿Qué sucede si no pagas impuestos y llevas a cabo este flujo comercial? Entonces se convierte en un delito, el delito es contrabando, y la regulación del delito de contrabando está en el Código Fiscal, pero con aplicatoriedad supletoria del Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, vuelvo a repetir, eso tiene que ver con el flujo comercial. Todas las mercancías, sobre todo en importación, tienen que pagar impuestos, todas. Y por otro lado, también tienen que ver con la función y la facultad de de estas dos, eh, de estas dos leyes para verificar si el contenido al final de cuentas se logra crear derivado de el tamaño, en este caso el volumen que se trate de exportar, el precio, por ejemplo, para sacar ese tipo de márgenes. Ahora, fíjense bien en esta parte, dice, están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías, o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Entonces, en pocas palabras, ¿quién va a estar sujeto? Toda persona, aquí hay que hacer ese paréntesis, sea persona moral o sea persona física, no importa cuál de las dos sea, si se dedican a la comercialización de productos, literalmente tienen que pagar esos productos, tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues estas regulaciones pues generan o tienen un fin especulativo. Esto consiste en que se van a introducir dentro del territorio nacional con el fin de obtener una ganancia. Entonces, sobre esa parte, por eso es que entra la regulación de estas dos normativas. Entonces, ahora, ¿quién está sujeto? Solo los que comercialicen productos. Si tú eres un individuo y tu trabajo no tiene que ver con comercializar productos, o literalmente no lo estás haciendo de manera personal para poder tener algún tipo de ingreso, entonces no te preocupes, no te va a aplicar esta ley o estas leyes. Pero si te dedicas al comercio, sí. Y viene esta segunda, dice, um,
Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados de que México sea parte y estén en vigor. Y dice, para los efectos de esta ley se considera, y aquí da un glosario, este glosario es muy importante porque en realidad lo que genera es cómo es que la ley se va a dirigir en cada uno de los casos. En esta situación lo que va a estar pasando es que cada dependencia pública o bien autoridad puede tener una abreviatura durante la redacción de esta norma. Entonces, esta normativa lo que te genera con el glosario es aclararte precisamente a qué tipo de autoridad o dependencia es a la que está mencionando. Y bueno, sobre esta situación, tenemos también lo siguiente. Entonces tenemos, primero, cuando habla acerca de la Secretaría, se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque esta Secretaría es la que va a regular también aduanas, porque esta es la que cobra los impuestos. ¿De acuerdo? Esta, a través de ese órgano desconcentrado que es el Servicio de Administración Tributaria, pero al final de cuentas la que recaba información de lo que entra y lo que no para poder saber cuáles son esos lucros es Hacienda. La autoridades aduaneras, mercancías, productos, y bueno, ahí tienen una especie de glosario. En esta ocasión no lo vamos a recitar todo, puesto que eso de alguna forma será también una actividad y una tarea de clase. Bien, artículo 3 dice, las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Entonces, viene esta parte, ¿quién decide? ¿Quién decide qué cosas o qué objetos entran o no? Las autoridades aduaneras. Aquí literalmente no se pide la comprensión, no se pide la opinión, probablemente incluso hasta de la Secretaría de Hacienda. Solamente Hacienda va a intervenir por la cuestión de impuestos, fuera de eso no interviene. Pero por otro lado, quienes iban a estar pendientes de lo que entra y lo que no, pues es aduana. Entonces, ellos son quienes deciden de alguna forma los estándares o las condiciones de cada uno de los productos para saber si son aptos para pisar el territorio nacional y que de alguna forma pues, sean comercializados. Ahora, los funcionarios y empleados públicos federales y locales en la esfera de sus respectivas competencias deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer entrega de mercancías objeto de las mismas si sobran en su poder. Luego entonces aquí tenemos una situación ya directamente que emplea a los subordinados de esta dependencia. Y viene por esta parte. En pocas palabras, aquí todas las autoridades, si es que se les llega a pedir algún tipo de informe, tienen que colaborar con aduanas. Pero en dado caso de que alguna de ellas se percate o se dé cuenta que puede existir alguna infracción sobre las mercancías que se están comercializando, bueno, en esos casos es cuando pues literalmente no tendrán que dar aviso también y tendrán que hacer la denuncia correspondiente para que venga esa regulación, ya sea a través de una multa o bien a través de la retención incluso de las mercancías o bien incluso también a través de pues a través de la la a través de la retención de mercancías también. En esos casos también aplica la retención. Y viene esta parte. Sobre esta situación, la mercancía lo que empieza a generar es que, pues de alguna forma, también puede ser retenida y en caso destruida si es que no, si no se logra regularizar, si no pagan las infracciones
o bien si no pagan los derechos también en aduanas respecto de ese tipo de mercancías. Ahora fíjense, las autoridades aduaneras ejercerán sus contribuciones en forma coordinada y en colaboración con las autoridades en la Administración Pública Federal, en las entidades federativas y municipios, así como de las autoridades fiscales aduaneras de otros países, con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte y estén en vigor, en su caso intercambiando información a través de los centros o sistemas electrónicos que se dispongan, a fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les correspondan, quienes deberán mantener en reserva la información de conformidad con las disposiciones judiciales aplicables. Ahora, fíjense, los programas y proyectos relacionados con mejoras, controles, uso de nuevas tecnologías o filtración de alguna materia aduanera con las autoridades mexicanas o que las autoridades mexicanas realicen o celebren en forma coordinada con autoridades aduaneras y fiscales en otros países, deberán implementarse de conformidad con los términos y pactos en dichas autoridades y atendiendo a las disposiciones judiciales aplicables. El Servicio de Administración Tributaria, y esto es algo muy relevante, el SAT va a tomar un orden preponderante en la cuestión de aduanas. Dice, establecerá mediante reglas y mecanismos, formas y medios a través de los cuales se facilitará y proveerá la instrumentación de dichos programas. En pocas palabras, sobre esta parte de sobre esta situación de que aduanas literalmente es el órgano administrativo que va a llevar a cabo la recepción y también la salida de mercancías, ¿qué es lo que va a pasar? El SAT también va a tener una fuerte preponderancia en estos casos, porque el SAT lo que va a realizar es que ellos van a autorizar los mecanismos, formas y medios a través de los cuales se facilitará y proveerá la instrumentación de dichos programas y proyectos. Ahora, sobre esta parte viene lo siguiente. El SAT es quien pone las reglas. Ahora, ¿por qué ponen las reglas los del Servicio de Administración Tributaria? Es muy sencillo. Ellos ponen las reglas por el simple hecho, y aquí haré esa aclaración, por el simple hecho de que la mercancía debe de pagar impuestos. Y también esta es la que va a verificar que esas mercancías hayan pagado los impuestos correspondientes. Es decir, que bajo ninguna circunstancia, eh, la mercancía puede ingresar a territorio si no paga los derechos correspondientes. Entonces el SAT va a verificar esto y aunque parezca en algunos casos hasta excesivo, la realidad es que el SAT literalmente está muy pendiente de estas situaciones. Ahora fíjense, las personas que operan o administran puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de términos ferroviarios de pasajeros de carga, deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán obligadas. Ok, ya viene esta parte, para vigilancia y seguridad del recinto fiscal, ¿qué va a pasar en la cuestión de comercio exterior? ¿A qué está obligada? Primero, a poner a disposición a las autoridades aduaneras en los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que deriven de esta ley, así como cubrir los gastos que impliquen el mantenimiento de dichas instalaciones. Las instalaciones deberán ser aprobadas previamente por las autoridades aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa maestro y desarrollo prontuario de la Administración Prontuaria Integral, o en su caso, en los documentos donde se especifiquen las construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros de carga, así como los aeropuertos internacionales. Ahora bien, esta situación es muy compleja, pero en pocas palabras, los recintos aduanales deben tener prácticamente todos y cada una de las condiciones para su funcionamiento. Sin embargo, la realidad es que de alguna forma de alguna forma, de alguna manera, esto es lo que dice de alguna forma la ley, y aquí haré esa aclaración. ¿Y por qué digo que así dice la ley? Porque en la práctica las oficinas aduaneras son
pues muy básicas, ¿no? O sea, en algunos casos hay literalmente instalaciones aduaneras en donde las instalaciones ya están completamente caídas, ¿no? En algunos casos, sobre todo en aquellos lugares o aquellos puertos que no son de alto flujo, como sí pueden serlo a lo mejor Veracruz o a lo mejor el de Colima, ¿no? Es decir, estos lugares en donde llegan embarques, pero de gran, pues de gran magnitud. Ahora, fíjense, vamos a buscar aquí, es más, vamos a ver si encontramos una fotografía de las instalaciones aduaneras para que se den cuenta cómo es que están este tipo de oficinas. Una alta que cargue. Y bueno, vamos a poner en imágenes y a ver si encontramos alguna de las instalaciones, por lo menos de Veracruz, y, que es uno de los puertos donde más flujo hay también de manera comercial. Fíjense, las aduanas en realidad deben de tener este aspecto, ¿no? Es decir, son lugares completamente bonitos, ¿no? En estas aduanas también hay centros de almacenaje. ¿Por qué hay centros de almacenaje? Porque de alguna forma, y ahí lo pueden ver ustedes, de alguna forma, antes de que pueda ingresar una mercancía, se debe de verificar en su totalidad. Y para poder verificar en su totalidad, incluso en el contenido o en las sustancias que se ocuparon para poder dejar o armar este, este almacén, pues implica literalmente verificar todas y cada uno de los productos que están depositados allí. ¿Por qué? Porque también en las aduanas es donde se logran percatar que muchos productos probablemente tengan sustancias que las legislaciones mexicanas pues no permitan. Entonces, no solamente es pagar impuestos, aunque principalmente el gobierno se fije en esta parte, pero también van a estar pendientes de que lo que se está introduciendo en el país pues no sea dañino, porque si es dañino, pues al final de cuentas después te puede causar un problema también muchísimo mayor. Y entonces tenemos lo siguiente. Por una parte, fíjense, aquí, por ejemplo, esta aduana, ¿no? Aquí, esta que logramos ver aquí, sí se ve completamente ya en el abandono, ¿no? Por ejemplo, esta dice aduana de Tecumán. A ver si la podemos hacer más grande. Y eso nos ayuda también a poder verificar esto. Bueno, vamos a buscar otra. La de Tecumán está pues ya muy mal. Se ve al menos en las instalaciones muy mal. Vean, este es un almacén grande, fíjense. Cómo está una aduana en el interior. En el interior. Bueno, carga un poco, bueno, tarda un poco en cargar. Pero también es bueno saberlo. Es decir, es una forma de poder corroborar las instalaciones de nuestras aduanas. Entonces, bueno, si es que no las abre. Sí, si no las abre, nos vamos a regresar a la ley aduanera. Y viene esta situación. En realidad, lo que sucede en estos casos es que bueno, aquí me van a poder ver. Es que literalmente lo que dice la ley en esta parte, en donde dice que deben de aprobar las instalaciones de la cuestión aduanera, pues en realidad suena, pues en algunos casos hasta un poco, pues irrisorio, ¿no? Porque la ley nos está diciendo que esas instalaciones deben de contar con absolutamente todo para que las aduanas operen. Y esas también deben estar literalmente en óptimas condiciones, ¿no? Certifiquen construcciones y bueno, todo lo demás, para poder depositar mercancías, oficinas, etcétera. Pero la realidad es que muchas de estas aduanas, pues a veces ya ni siquiera tienen espacio. Y en algunos otros casos, incluso, no es que no tengan espacio, sino que están las partes donde están las oficinas también están deplorables, no hay un orden, el archivo está hecho
un cotorreo, no se pueden incluso tener con certeza ciertos datos, puesto que no están organizadas las carpetas o los folders. Bueno, es un relajo en algunos casos. Y es por eso que es necesario que de alguna forma pues se verifiquen estos centros, ¿no? Aunque la ley, vuelvo a repetir, manifiesta que deben de estar muy, pero muy, y muy equipados. La verdad es que pues en algunas ocasiones pues ni siquiera equipo logran tener, ¿no? Pero bueno, fíjense. Dos, adquirir, instalar y dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades aduaneras el siguiente equipo, ¿vale? Es decir, ¿qué es necesario para una cuestión aduanera? Y viene esta parte, dice, de rayos X o rayos gamma, de cualquier otro medio tecnológico que permita la revisión de las mercancías que se encuentren dentro de los contenedores, bultos o furgones, sin causarles daño de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento. Ahora, ¿por qué se les pide este tipo de artefactos? ¿No? A lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, eso de que nos ayuda, ¿no? De alguna forma. Bueno, principalmente por estos casos, ¿no? En los casos de narcóticos o de armamento, ¿no? Fíjense, vamos a poner aquí un videito para que se den cuenta cómo está esta parte. Pero la realidad es que lo que tenemos hoy en día en nuestras queridísimas aduanas es que allí es precisamente donde se va a requisar ya no solamente las personas, ¿no? Que cuenten con la documentación debida, sino también se va a requisar incluso el contenido, ¿no? Y a través, ¿por qué se piden los rayos gamma o por qué se piden los rayos X? Porque literalmente hay muchas personas que introducen o tratan de introducir ciertos artefactos a los países sin que sean completamente vistos, ¿no? Y eso también genera un problema, ¿no? Eso genera un problema porque en realidad lo que está sucediendo